Bien, buenas noches, jóvenes. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Buenas noches. Ya, bien, buenas noches. Entonces vamos a empezar nuestra clase que hemos postergado por motivos de trabajo. Bien, ¿se puede ver la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, entonces, bien, el tema que nos han encargado, en realidad son tres temas, ¿no? Embarazo prolongado, macrosomía fetal y retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? En sí, los tres temas tienen alguna relación. Todos estos temas ya lo hemos revisado en prácticas, entonces vamos a tratar de hacer un resumen y remarcar sobre todo el manejo. Bien, entonces, ¿cómo definimos embarazo prolongado? ¿A qué llamamos embarazo prolongado? ¿No? Embarazo prolongado es aquel que se va a prolongar más allá de las 42 semanas de amenorrea, ¿no? O 294 días a más. Pero también se ha acuñado el término de embarazo en vías de prolongación. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos hablando de embarazos en vías de prolongación? Aquel embarazo que tiene 41 semanas a más, ¿no? En nuestro medio hemos adoptado ese término de embarazo en vías de prolongación. Y como ustedes saben, la fecha probable de parto corresponde a las 40 semanas, ¿no? A las 280 días. Lo que muchos pacientes confunden, ¿no? Creen que la fecha probable de parto es el último día y de ahí para allá es un embarazo prolongado. No es cierto, ¿no? En una literatura, a partir de las 42 semanas. Según ACOG en el 2003, esto lo va a subdividir en 4 grupos. Habla de una gestación a término precoz, cuando se encuentra entre las 37 y 38 semanas y 6 días. Habla de una gestación a término, cuando el embarazo está entre las 39 y 40 semanas y 6 días. ¿No? Y habla de una gestación término tardío, entre 41 y 41 semanas, 6 días, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como el embarazo en vías de prolongación. Y al embarazo más allá de las 42 semanas, la clasifica como un embarazo posttérmino. ¿Y cuál es la frecuencia, cuál es la incidencia del embarazo prolongado? ¿No? Promedio del 10%, que puede variar entre el 3 y el 15%, y esto va a disminuir hasta un 1.5 al 4%. ¿Pero de qué va a depender? De cómo hemos diagnosticado el embarazo prolongado, ¿no? Entonces, si nosotros diagnosticamos el embarazo prolongado en base a la fecha de última regla, vamos a tener una alta frecuencia de estos embarazos, ¿no? Un 11-15%. Pero si nosotros diagnosticamos con la ecografía precoz, la incidencia, la frecuencia de embarazo prolongado va a disminuir, ¿no? Hasta 1.5 al 4%, ¿no? De ahí la importancia de determinar la edad gestacional en base a una ecografía precoz del primer trimestre. Entonces, el embarazo prolongado va a estar acompañado de un riesgo
perinatal, ¿no? Va a haber un riesgo perinatal. ¿Qué quiere decir? Que la mortalidad perinatal va a aumentar, ¿no? El doble cuando el embarazo tiene 42 semanas. Va a aumentar 4 veces cuando el embarazo tiene 46 semanas y 5 veces cuando este embarazo llega a las 44 semanas, ¿no? De igual manera, el óbito va a ser 6 veces más frecuente a las 42 semanas, ¿no? Por eso que en nuestro medio, ¿no? Que se ha acuñado el término de embarazo en vías de prolongación, por eso que se finaliza el embarazo, como veremos posteriormente, a las 41 semanas. No así en otros países, como los Países Bajos, los países anglosajones, ellos llegan hasta las 42 semanas. Entonces, ¿qué efectos va a tener el embarazo prolongado en el feto? Los efectos que tenga en el feto va a depender de si la placenta funciona adecuadamente o se va a presentar una insuficiencia placentaria, ¿no? Si tiene una placenta que funciona adecuadamente, entonces ese feto va a seguir su crecimiento, ¿no? Va a seguir su crecimiento, va a seguir aumentando de peso, ¿no? Por lo tanto, en el momento del parto se va a complicar con un trabajo de parto prolongado, mayor riesgo de disproporción cefalopélica, mayor riesgo de distocia de hombros, retención de hombros, con todas sus complicaciones como la elongación del plexo braquial, ¿no? Y complicaciones metabólicas para el recién nacido como hipoglicemia y policitemia. En cambio, si este embarazo prolongado va acompañado de una insuficiencia placentaria, vamos a ver un feto con restricción en el crecimiento fetal por una insuficiencia placentaria. Vamos a encontrar oligohidramnios y los riesgos asociados con compresión del cordón, ¿no? Que lo vamos a ver, evidenciar en los test no estresantes, ¿no? Además, en los test estresantes vamos a ver un estado fetal no tranquilizador durante el trabajo de parto. También va a ir acompañado del síndrome de aspiración meconiana, ¿no? Entonces, los embarazos prolongados van acompañados de líquido meconial, ¿no? Por eso que hay mayor probabilidad de que se presente un síndrome aspirativo. Y también se va a presentar un síndrome de postmadurez fetal, que va a ocurrir en el 20% de los recién nacidos mayores a las 42 semanas. ¿Y qué características va a tener? Va a haber una piel delgada, una piel friable que se desprende sola, ¿no? En un feto enflaquecido. ¿Cuál es la etiología del embarazo prolongado? ¿No? No se conoce la etiología del embarazo prolongado, ¿no? Se puede asumir que hay una alteración, ¿no? En el proceso de quiscencia, que hay una quiscencia prolongada de las células miometriales, hay una falla en la activación miometrial o hay una falla de la estimulación miometrial que sea indicativo del inicio del trabajo de parto, ¿no? Solo hay teorías, ¿no? Que se asume, ¿no? Que no se cumple lo que pasa por ejemplo, en ratones, ¿no? En ratones se ha visto que inicia el trabajo de parto cuando hay una disminución por el cuerpo lúteo de la producción de progesterona, ¿no? Ese momento es el comienzo del trabajo de parto. Esa situación no se da en los seres humanos. También en animales se ha visto que cuando se produce el inicio del trabajo de parto, hay un desbalance, ¿no? Entre la producción de la progesterona y los estrógenos. Mayor predominio de estrógenos. Por ejemplo, eso se ha visto en ovejas, ¿no? Esa situación no se da en los seres humanos, ¿no? En los seres humanos lo que se postula es que hay una alteración, un desbalance en la producción de los receptores para progesterona, ¿no? Hay dos tipos de receptores A y receptores B, ¿no? Uno
relacionado con la estimulación miometrial y la otra con el reposo, ¿no? Entonces, en el momento del inicio del trabajo de parto, habrá una mayor síntesis de aquellos receptores, ¿no?, que cumplen función de estimulación de la contracción, ¿no? Eso es la teoría que se acepta, ¿no?, que se postula para el inicio del trabajo de parto. Obviamente, esto tiene que ser alterado para que el embarazo sea prolongado. ¿Qué otros factores de riesgo asociados tenemos, ¿no? Antecedentes de embarazo prolongado, ¿no? Si la gestante tuvo un embarazo anterior prolongado, entonces tiene un riesgo relativo de 2.7 de volver a tener este embarazo prolongado. ¿Qué más? Si es primigrávida, también se ha visto que si la gestante es producto de un embarazo prolongado, va a tener un riesgo relativo de 1.3. El sobrepeso materno y la edad avanzada son también otros factores asociados a embarazo prolongado. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico hacemos datando la edad gestacional, ¿no? A través de una fecha de una regla, de última regla normal, pero siempre complementada o corroborada con una ecografía del primer trimestre, o al menos antes de las 20 semanas, que tiene un margen de error de 3 a 5 días, ¿no? Entonces, como vemos, mientras más precoz, más exacto va a ser el cálculo de la gestacional, ¿no? En el primer trimestre vamos a tener un margen de error de 3 a 5 días, ¿no? Entre las 12 y 20 semanas un margen de error de 1 semana, entre las 20 y 30 semanas 2 a 3 semanas, y finalmente en embarazos más avanzados, más allá de las 30 semanas, ¿no?, va a haber un margen de error de 3 semanas, ¿no? Por eso la importancia que las gestantes deben tener una ecografía precoz. Bien, entonces, ¿qué hacemos con nuestros pacientes que tienen embarazo prolongado, ¿no? Como les dije, en nuestro medio, nosotros consideramos ya a los embarazos en vías de prolongación, ¿no? Toda paciente con 41 semanas debe ser hospitalizada, ¿no? Debe ser hospitalizado, se les debe realizar pruebas de bienestar fetal, que ustedes ya conocen, ¿no? El perfil biofísico fetal, que valora 5 parámetros, ¿no? Dentro de ellos el líquido amniótico, ¿no? Ustedes saben que hay 2 maneras de valorar el líquido amniótico, el pozo vertical mayor y el hilo. En este caso, lo más recomendable es evaluarlos a través del pozo vertical mayor. Estos embarazos prolongados también deben ser evaluados con glucometría Doppler. Pero el único parámetro que nos ayuda en estos casos de embarazos en vías de prolongación o embarazos prolongados ha sido el índice de pulsatividad de la arteria cerebral media. También debemos hacer un monitoreo electrónico fetal con un test no estresante y un test estresante. Ustedes ya saben, ¿no?, qué es un test estresante, qué es un test no estresante y cómo los interpretamos. Entonces, como dijimos, esta paciente con 41 semanas debe ser hospitalizada, ¿no? Se debe pedir toda la batería de exámenes para ver si estamos frente a una paciente
anémica, una paciente con infección urinaria, estamos con una paciente con sífilis, una paciente con VIH. Y ver si esta paciente es candidata para parto vaginal o es candidata para cesárea, ¿no? Si obviamente es una paciente que está en presentación podálica, cesárea anterior 2 veces, antecedente de neotomía o periodo de intervención corto, estas pacientes deben pasar directamente a cesárea. Pero si no tiene ninguna contraindicación de parto vaginal, se debe valorar la mamografía cervical a través del test de bicho que ustedes conocen, ¿no? Con el punto de corte de un puntaje de 7, ¿no? Para determinar si el cuello es favorable o desfavorable. Bien, entonces acá tenemos un fluxograma de cómo es el manejo de un embarazo en vías de prolongación, ¿no? Entonces, ya en la consulta debemos ir evaluando a las pacientes que tienen mayor de 40 semanas de gestación, ¿no? Y esta debíamos confirmarla, ¿no? Con una ecografía precoz. Entonces, si confirmamos que tiene entre 40 y 41 semanas, debe tener un manejo ambulatorio con pruebas de bienestar fetal cada 3 días hasta que llegue a las 41 semanas. Y si con la ecografía precoz determinamos que esta gestación tiene 41 semanas o más, como dijimos, debemos hospitalizar a la paciente, hacer todas las pruebas de bienestar fetal y los correspondientes exámenes auxiliares. Perfil biofísico fetal, el líquido amniótico, como dijimos, con el pósico vertical mayor, este es el mayor de 2, test no estresante, test estresante. Si alguno de estos sale anormal, ese paciente pasa a cesárea. Pero si todas estas pruebas de bienestar fetal están normales, vamos a valorar el bicho. Si es favorable, se inducirá hasta en 2 oportunidades. Y si es desfavorable, iniciaremos maduración cervical, ¿no? Preferiblemente con misoprostol, ¿no? En estos casos podemos realizar la inducción hasta en 2 oportunidades, Y hay 2 maneras de inducirlas, ¿no? Hay una inducción rápida y una inducción lenta, ¿no? Con oxitocina. En 1000 centímetros de cloruro de sodio se coloca 10 ampollas, una ampolla de 10 unidades de oxitocina, de tal manera que una microunidad equivale a 2 gotas, ¿no? Y cuando es una inducción rápida, empieza con 2 miliunidades por minuto y se va incrementando cada 20 minutos al doble, hasta llegar a 8 microunidades por minuto, y de ahí se va incrementando 2 microunidades cada 20 minutos, llegando a una dosis tope de 30 miliunidades por minuto, ¿no? Hasta conseguir un patrón de 3 a 4 contracciones por minuto. Y cuando queremos hacer la inducción lenta, ¿no? De igual manera empezamos con 2 microunidades por minuto, pero ya no duplicamos, sino en este caso vamos aumentando de 2 microunidades cada 20 minutos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un embarazo en vías de prolongación, tenemos la oportunidad hasta de inducir
en 2 veces, ¿no? Que son en dos, obviamente, en dos días diferentes. Diferente a lo que cuando inducimos, por ejemplo, un RPM, ¿no? No podemos inducir. Un RPM tenemos la oportunidad de inducir una sola vez, y si no, termina el embarazo por vía alta. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre macrosomía fetal. ¿Qué es macrosomía fetal? Dice que es aquel feto que al nacer tiene un peso igual o superior a 4.500 gramos, corregido según sexo o etnia, o cuando el feto evaluado se le consigue un peso superior al percentil 95 para la edad gestacional, ¿no? Entonces, para la ACO es un feto más un peso mayor a 4.500, ¿no? Hay otras escuelas que consideran más allá de 4 kilos, pero la ACO la considera punto de corte 4.500. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entre macrosomía fetal con grande para la edad gestacional? ¿No? El término macrosomía fetal generalmente se usa para el producto para el recién nacido, ¿no? Todo recién nacido mayor de 4 kilos para una escuela y todo recién nacido mayor de 4 kilos y medio para la COX se considera macrosómico. Entonces, grande para la edad gestacional será aquel feto que se encuentre por el percentil superior a 95 para algunas escuelas, en otras que su ponderado fetal estimado esté por encima del percentil 90, o el diámetro abdominal se encuentre por encima del percentil 75, ¿no? Entonces, esos criterios se consideran para considerar que un feto sea grande para la edad gestacional. Macrosomía fetal solo se usa ya para el recién nacido vivo. La frecuencia. En el Perú, en el 2005, encontraron una frecuencia de 11.4%, que está distribuido, es diferente de acuerdo a la región. Obviamente la región de la sierra, donde hay mayor hipoxia, es menos frecuente, y la región de la costa es donde hay mayor prevalencia de fetos macrosómicos, ¿no? Y sobre todo en nuestra región, ¿no? En Tacna e Hilo es donde se reporta mayor frecuencia de fetos macrosómicos. Bien, esta es la tabla donde encontramos los percentiles, ¿no? De acuerdo a la edad gestacional, ¿no? Aquí podemos observar un feto de 42 semanas, percentil 95, casi 4 kilos y medio. Y un feto de 37 semanas, percentil 10, un peso de 2.500, ¿no? Entonces, esto quiere decir que todo feto a término no debe tener un peso menor a 2.500. Entonces, para los fetos macrosómicos vamos a encontrar una serie de factores de riesgo, tanto maternos, paternos y factores fetales, ¿no? Vamos a encontrar la obesidad materna con factores de riesgo, tallas mayor a 1.65, excesiva ganancia de peso, multiparidad, edad materna mayor a 35 años, diabetes mellitus materna, antecedentes de diabetes gestacional, antecedentes de recién nacido macrosómico, entre otros.
Pero los más importantes, ¿no?, es obesidad materna, excesiva de ganancia de peso durante el embarazo, ¿no? Ustedes saben cuál es el promedio de ganancia de peso de una paciente de índice de masa corporal normal, ¿no? El promedio de peso debe ser de 8 a 12 kilos, no debe ganar más, ¿no? Si tiene una ganancia excesiva más de ese promedio, ¿no?, va a tener riesgo de macrosomía fetal, ¿no? Entonces, la obesidad, la excesiva ganancia de peso y la diabetes mellitus van a representar un 11%, ¿no?, de riesgo para macrosomía fetal. También habrá factores fetales femeninos. Uno de ellos es el sexo masculino. Y unos síndromes genóticos bastante raros, ¿no?, como el Wiedemann-Beckley, Sotos, que son bastantes raros. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de macrosomía fetal? Podemos hacer a través del examen clínico y también a través del examen ecográfico, ¿no? El examen clínico a través de la medición de la altura uterina, a través de la estimación clínica del peso fetal. Hay diferentes métodos, ¿no? Ustedes conocen el método de Johnson, donde se va a medir la altura uterina, a la cual se va a restar 12 o 11, dependiendo si está encajado o no está encajado el producto. Se va a multiplicar por 155 y el valor obtenido va a ser el peso estimado, ¿no?, con una variación de más o menos 240 gramos. Otra manera de calcular un peso estimado es la altura uterina por 100, con más o menos 200 gramos de variación. Y otra manera de estimar el peso es multiplicando la altura uterina por el perímetro abdominal, con una variación de más o menos 100 gramos, ¿no? Entonces, para todos estos cálculos tenemos que medir la altura uterina, ¿no? Ustedes saben, ¿no?, que la altura uterina debe medirse con la paciente con la vejiga vacua, desde el índice del pubis hasta el fondo uterino, Y otra manera de evaluar es mediante el examen ecográfico, ¿no? Todos los ecógrafos tienen implementado un software a través de las medidas, ¿no?, de Hadley, que nos van a proporcionar el ponderado fetal estimado. Nosotros, a base de la medición del diámetro pilovarietal, de la circunferencia cefálica, de la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Con esos datos, el software nos va a dar el ponderado fetal estimado. También podemos evaluar la relación que hay entre la longitud del fémur y la circunferencia abdominal, ¿no? Cuando este valor está menos del 20%, es decir, cuando está aumentando la circunferencia abdominal, va a ser muy sugestivo de macrosomía fetal, Entonces, ¿cuál es el manejo de la gestante con un feto grande para edad gestacional, un feto probablemente macrosómico, ¿no? Hay recomendaciones basadas en evidencia científica nivel A, que nos dice que el diagnóstico de macrosomía fetal es impreciso. Para la sospecha de macrosomía fetal, la precisión del peso fetal estimado mediante biometría por ultrasonido no es mejor
que la obtenida en la palpación clínica por las maniobras del grupo. ¿Qué quiere decir? Que la ecografía no es un examen ideal para valorar, para determinar fetos macrosómicos. La ecografía va a tener una sensibilidad hasta el 85% para descartar macrosomía, porque cuando los fetos tienen menos de 4 kilos, hay un 85% de sensibilidad que la ecografía los va a detectar, ¿no? O si hacemos una ecografía o al revés, vemos una gestante con una altura de 36 centímetros, de altura uterina de 37 centímetros de altura uterina, nos parece macrosómicos. Hacemos una ecografía y nos sale un ponderado de 3,800, ¿no? Entonces, esta ecografía nos sirve para descartar que ese feto no es macrosómico. Pero si a esta misma paciente le hacemos la ecografía y nos sale un feto que tiene un ponderado de 4,100, 4,200, ahí sí ya no hay seguridad de que realmente el feto que tenga ese peso, ¿no? Tranquilamente pueden hacer con 4,700, 4,800. Entonces, lo que quiere decir que la ecografía sirve para descartar fetos macrosómicos, ¿no? Cuando su ponderado es menos de 4 kilos, pero cuando es más allá de 4 kilos, ya no es creíble, ya no debemos confiar en ese ponderado. Después también tenemos otras recomendaciones, ¿no? Nivel B, que dice que la sospecha de macrosomía fetal no es una indicación para la inducción del trabajo de parto en mujeres sin diabetes mellitus, porque la inducción no mejora los resultados maternos o fetales. Se puede valorar la inducción del parto en mujeres con diabetes mellitus y macrosomía fetal, ¿no? Entonces hay escuelas, sobre todo la escuela de Barcelona, ¿no? En que ellos sí sugieren la inducción de aquellos fetos que están con tendencia a ser macrosómicos, pero la ACOG no lo recomienda. Otra recomendación a nivel B también es que el trabajo de parto y el parto vaginal no están contraindicados en mujeres con peso fetal estimado de hasta 5 kilos, en ausencia de diabetes materna. Con un peso fetal estimado de más de 4,500, una segunda etapa prolongada de trabajo de parto o la detención del descenso en la segunda etapa es una indicación para la cesárea. Entonces, en fetos de más de 4,500, no está indicada la cesárea per se, ¿no? Sino cuando vemos que hay una alteración en el partograma. Quiere decir que hay una detención del descenso o hay una segunda etapa prolongada, ¿no? En esos casos sí estaría indicado una cesárea. Y otra recomendación nivel C es que dice que aunque el diagnóstico de macrosomía fetal es impreciso, se puede considerar el parto por cesárea profiláctico para la sospecha de macrosomía fetal con un peso fetal estimado de más de 5 kilos en mujeres embarazadas sin diabetes y de 4,500 en mujeres embarazadas con diabetes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para indicar una cesárea solo se debe indicar cuando el feto tiene un peso fetal estimado más de 5 kilos, ¿no?
y en pacientes con antecedentes de diabetes de 4,5 kilos. ¿Y por qué esta diferencia, no? Porque en las gestantes diabéticas con 4,500 ya se debe indicar una cesárea, en cambio las que no son diabéticas, cuando tengan un peso estimado de 5 kilos. La diferencia está en que en las pacientes diabéticas el feto macrosómico producto de un embarazo de una gestante diabética, el crecimiento va a ser asimétrico, ¿no? La cabeza va a ser de tamaño normal, no va a ser una cabeza más grande. Lo que sí va a aumentar es el volumen torácico, ¿no? Porque la grasa se va a acumular a nivel escapular, de tal manera que va a haber mayor probabilidad de que haya retención de hombros. Después también tenemos acá otra recomendación que dice que la sospecha de macrosomía fetal no es una contraindicación para el intento de parto vaginal después de un parto por cesárea previa. ¿Qué quiere decir? O sea, el hecho de que tenga una cesárea previa y tenga un feto macrosómico no es indicación de cesárea electiva, ¿no? Entonces, si nosotros recibimos en emergencia una paciente en trabajo de parto con feto macrosómico cesárea anterior, tiene buena pelvis, evaluada clínicamente, ese paciente tendría chance de parto vaginal. Y finalmente, el partograma nos dirá la evolución de este trabajo de parto, ¿no? Si hay detención del descenso o hay detención de dilatación, terminará en cesárea. Finalmente, esta recomendación sea a nivel de partos. Dice que se puede considerar la cesárea electiva en mujeres sin diabetes con peso fetal estimado en 4,500 y se puede considerar la cesárea electiva en mujeres con diabetes con peso fetal estimado de 4 kilos, ¿no? Entonces, esta opinión de expertos ya baja, ¿no? A 4 kilos en diabéticas para darle chance parto vaginal y a 4,500 en las no diabéticas. Entonces, la macrosomía fetal está asociado a mortalidad tanto materna, fetal y neonatal, ¿no? En cuanto a la morbilidad materna, vamos a ver incremento del número de cesáreas, con todas las complicaciones que tienen las cesáreas, trabajo de parto prolongado, infecciones, sepsis por cesárea, complicaciones por anestesia, desgarros del canal del parto, daño del piso pélvico, posteriormente cursan con distopias genitales, hemorragias postparto por atonía y diferentes eventos adversos asociados a la cirugía. Y la morbilidad asociada al feto, va a haber distocia de hombros, lesión del plexo braquial, fractura de clavícula, cefalotoma y miocardiopatías. Aquí, en cuanto a distocia de hombros, hay que tener presente que la distocia de hombros no es exclusivo de los fetos macrosómicos. Es más, muchos fetos macrosómicos nacen sin tener distocia de hombros. El hecho de que atiendas un parto con menor de 4 kilos no significa que no va a presentar distocia de hombros, ¿no? De igual manera, el hecho que a una paciente la programa cesárea tampoco va a liberar de que puedas tener retención de hombros. Cuando uno sospecha, cuando va a hacer una cesárea de un feto probablemente macrosómico, tiene que tener una buena incisión, porque también se ha reportado elongación del plexo braquial en una cesárea, ¿no? Entonces,
Por eso el hecho de que el paciente tenga cesárea no se libra de tener esta complicación. Y dentro de las morbilidades neonatales tenemos el síndrome de aspiración meconial, la encefalopatía hipóxica isquémica, la hipertensión pulmonar, la hipoglicemia, la poliglobulia, la hipocalcemia. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgos que van a afectar el mayor riesgo de que haya retención de hombros? Que pueden ser anteparto o intraparto, ¿no? Anteparto, un ponderado fetal mayor a 4 kilos, la diabetes mellitus, como dijimos, la obesidad, pacientes con índice de masa corporal más de 30, y el antecedente de distocia de hombros, ¿no? Si el paciente ha tenido ya ese antecedente, entonces ahora tiene 10 veces más la probabilidad de presentarlos. Y en el intraparto, ¿en qué vamos a esperar? Que probablemente nos haga una distocia de hombros. Aquellas que tienen la primera fase prolongada, aquellas parturientes que tienen la segunda fase de parto prolongado, y en aquellas que realiza parto instrumentado. ¿Y cuál es el manejo que debemos hacer cuando tengamos este tipo de complicación? Porque algunos de ustedes, de alguna manera, en el salón lo van a tener, ¿no? Las primeras medidas, primero siempre solicitar ayuda, apoyo, porque las maniobras necesitan de 2 personas, ¿no? Estás en un hospital, tendrás ayuda del obstetra, del pediatra, del anestesista. Y una de las medidas importantes es evitar pujos maternos. La paciente hay que pedirle que ya no puje, porque si la paciente continúa con los pujos, el hombro se va a enclavar más, ¿no? Se va a exacerbar el impacto de los hombros. Y lo otro que también deben saber, no realizar presión fúngica, no realizar Christeller. El hombro se va a impactar más. Entonces, por lo tanto, también debemos parar la infusión de la oxitocina, suspender la oxitocina. Debemos evitar la tracción o rotación excesiva de la cabeza, ¿no? A veces por la desesperación se hacen maniobras bruscas y eso es lo que produce la elongación del peso. A la paciente se debe colocar en el límite inferior de la camilla, se debe colocar una sonda vesical de descarga, si la vejiga está llena, y se debe registrar el tiempo de proceso, ¿no? Entonces, cuando hacemos el diagnóstico de una retención de hombros, cuando ha pasado 60 segundos y no se ha desprendido los hombros. Entonces, hay diferentes maniobras que nos van a permitir liberar el hombro, ¿no? Entonces, las del primer nivel son las que solucionan más del 90% de las retenciones de hombro. La primera maniobra es la de Max-Roberts, que es la hiperflexión de las extremidades sobre el abdomen y una abducción. Y la maniobra de Max-Santi consiste en la presión suprapúbica, ¿no? Un ayudante tiene que hacer una presión suprapúbica de tal manera que el hombro lo trate de llevar al diámetro oblicuo que ingresó la cabeza. Entonces, con esas dos maniobras, se van a solucionar la mayoría de casos de retención de hombros, ¿no? Después hay otras maniobras de segundo nivel, consiste en la extracción del hombro posterior, ¿no? Se introduce la mano, se extrae el hombro posterior, la rotación del hombro posterior
¿no? Se coloca los dedos delante y detrás del otro hombro, de tal manera que se logra rotar. También se puede hacer una tracción digital de las axilas. Se introduce la mano, se entra hasta la axila y se tracciona. También se puede poner a la paciente en posición de 4 patas, ¿no? Y finalmente, las maniobras de último recurso, que es la maniobra de Sabanelli, la reintroducción de la cabeza en la pelvis, ¿no? Y realizar una cesárea urgente o una sinfotomía, ¿no? Incisión sobre el cartílago de la sínfisis del pubis para separar, hacer una separación ósea, ¿no? O realizar una fractura clavicular. Pero generalmente, como les digo, con las maniobras de Max Rober y Masanti se solucionan la mayoría de las retenciones de hombro. Aquí en este esquema vemos cómo el ayudante, ¿no?, produce una abducción de las piernas, las flexiona y abduce, y con la otra mano hace una compresión suprapúbica de tal manera que permite que se libere el hombro. Bien, entonces, como vimos, la macrosomía está relacionada con la diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos controlar nuestras gestantes diabéticas, debemos hacer un control, un tratamiento de los niveles de glicemia que estén dentro de lo normal, ¿no? Cuando hacemos un control adecuado de la glucosa, vamos a disminuir el riesgo de macrosomía fetal, ¿no? Eso se ha demostrado, se han hecho estudios, ¿no? Pacientes diabéticos con un adecuado control de la glicemia, un adecuado control insulínico, va a disminuir el riesgo de macrosomía fetal. ¿Qué más podemos hacer? ¿No? El ejercicio y la dieta. El ejercicio y la dieta también ha demostrado que podemos disminuir la incidencia de efectos macrosómicos, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer en la consulta externa. Y también lo que se ha demostrado es que, ¿no?, la cirugía bariátrica, ¿no?, en pacientes obesas, ¿no?, como he visto, las pacientes obesas son las que tienen mayor riesgo, que tienen cirugía bariátrica 2 años antes de embarazarse, se ha visto que la frecuencia de embarazos macrosómicos en estos pacientes ha disminuido. Bien, entonces ahora vamos a pasar al tercer tema, que es la restricción del crecimiento intrauterino. Un tema también donde no siempre se han puesto de acuerdo. Hay diferentes escuelas que clasifican de diferente manera o que hacen el diagnóstico que no se ponen de acuerdo en hacer el diagnóstico. Pero finalmente, ¿qué es la restricción del crecimiento intrauterino? ¿Cuándo decimos que un feto tiene restricción del crecimiento intrauterino? Cuando este feto no va a alcanzar el potencial de crecimiento determinado genéticamente, ¿no? Entonces, todos los fetos que están por debajo del percentil 10, ¿no? Para algunas escuelas, como la COP, por ejemplo, todos los fetos que están por debajo del percentil 10 deben considerarse como fetos con restricción del crecimiento intrauterino. Pero para otras escuelas, como la de Barcelona, los va a clasificar según su comportamiento clínico, ¿no? A estos fetos que están por debajo del percentil 10, ¿no?
60% serán fetos que son pequeños para la edad gestacional, solo 25% serán considerados con restricción para su crecimiento, ¿no? Y un 15% de estos fetos que están por debajo del percentil 10 serán catalogados como fetos patológicos. Entonces, ¿cómo definimos un feto pequeño para la edad gestacional? Entonces, un feto pequeño para la edad gestacional son aquellos en el cual el ponderado fetal estimado y o la circunferencia abdominal está entre el percentil 3 y el percentil 10. Entre el percentil 3 y el percentil 10. Aparte de eso, tiene que tener una valoración anatómica normal, tiene que tener un Doppler normal y una valoración prospectiva con persistencia de crecimiento ecográfico en similares percentilos. O sea, que se debe demostrar que tiene un crecimiento normal, ¿no? Esos son los pequeños para la edad gestacional. En cambio, los fetos patológicos son aquellos que se asocian con cromosopatías, anomalías estructurales o infecciones intrauterinas crónicas. Y estos fetos patológicos generalmente son aquellos que tienen restricción precoz, ¿no? Que tienen, digamos, que están por debajo del percentil 10, pero precozmente, ¿no? A las 20 semanas, 18 semanas, se encuentran en el percentil 3, 4, 5. Entonces, porque a esa edad gestacional todavía no hay restricción de crecimiento, ¿no? Cuando vemos que estos fetos están quedando en su desarrollo a esa edad gestacional, lo más probable que haya una cromosomopatía, ¿no? O una infección intrauterina tipo TORS, por ejemplo. Y entonces, finalmente, ¿quiénes son los fetos que van a tener restricción del crecimiento intrauterino? Va a haber tres condiciones. La primera condición va a ser de que el ponderado fetal estimado y o la circunferencia abdominal sea inferior al percentil 3. Todos los que tienen, o sea, como único dato, están por debajo del percentil 3, se van a considerar como fetos restringidos. Y otro grupo estará formado por aquellos fetos que su ponderado fetal estimado y o su circunferencia abdominal sea menor al percentil 10, pero que tengan una alteración hemodinámica, que esto se vea evidenciado en un Doppler patológico, ¿no? Y esto va a depender de la edad gestacional. En menores de 32 semanas va a haber una alteración en la arteria umbilical y o en las arterias uterinas, ¿no? Su índice de pulsatilidad va a estar por encima del percentil 95. Pero en fetos mayores de 36 semanas, lo que debemos buscar es que el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical se encuentre por encima del percentil 95 o el índice cerebroplacentario se encuentre por debajo del percentil 5. Entonces, cuando haya este tipo de alteraciones hemodinámicas reflejadas en el Doppler, van a ser catalogados como fetos con restricción de crecimiento intrauterino. Y finalmente, la otra condición para ser catalogado como fetos con restricción va a ser que el ponderado fetal estimado y o la circunferencia abdominal con descenso marcado en su carril de crecimiento en mayores de 32 semanas, con caída de 2 cuartilos en 2 ecografías separadas por al menos 2 semanas, ¿no?
Entonces, se tiene que demostrar en un intervalo de 2 semanas haya una caída, ¿no?, en el crecimiento en fetos mayores de 32 semanas. De todos estos fetos van a ser considerados como fetos con retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, acá tenemos dos campanas de Gauss. Está representada por los fetos con restricción, donde vemos una alteración en el Doppler. Aquí estamos con los pequeños a la edad gestacional. Y en esta intersección vamos a encontrar los CIR tardíos. En estos CIR tardíos va a ser el diagnóstico, va a ser importante el Doppler de la arteria cerebral media. En este gráfico podemos observar cómo va a variar el límite de viabilidad, ¿no? Para fetos sanos, la viabilidad es a partir de las 24 semanas aproximadamente, ¿no? Pero para los fetos con retardo de crecimiento, la viabilidad va a ser 2 semanas después, a partir de las 22 semanas. Esta imagen nos explica más o menos cuáles son los acontecimientos fisiopatológicos durante el proceso de deterioro fetal. Esto generalmente se va a evidenciar en los RCU precoces, ¿no? Como ustedes saben, tanto la preeclampsia como el RCU tienen el mismo mecanismo fisiopatológico, ¿no? Todo empieza por una deficiente invasión trofoblástica, ¿no?, de las arterias espirales. De tal manera que va a haber un aumento en las resistencias, de tal manera que la sangre va a llegar con mayor flujo, va a llegar con mayor turbulencia, lo cual se va a evidenciar al evaluar, ¿no?, la arteria uterina, ¿no?, en el Doppler de la arteria uterina. Vamos a ver cómo estos fetos van a tener mayor resistencia. Entonces, en los fetos de RCU precoz, ¿no?, vamos a evidenciar cómo se va a ir presentando todo este proceso, ¿no? Cómo va a pasar de la hipoxia, ¿no?, donde va a haber captura más deficiente del oxígeno, va a haber disminución de la velocidad de crecimiento, disminución de la actividad, ¿no? Este periodo de la hipoxia va a demorar días y semanas, y eso va a ser evidenciable a través de la evaluación de los vasos fetales. De igual manera, cuando encontremos un feto en este estado de hipoxia, ya vamos a ver alteración en los índices de pulsatividad. Cuando ya nuestro feto esté con hipoxemia, o sea, hay déficit de oxígeno ya en el nivel de los tejidos, ya va a haber redistribución de flujo, va a haber el inicio del metabolismo anaeróbico en los tejidos periféricos, y estos cambios se van a dar en horas, ¿no? En este caso ya vamos a ver ausencia de la
de la onda de la diástole, ¿no? O inversión de la diástole. Y finalmente, ya cuando haya metabolismo anaeróbico en los órganos centrales, ya vamos a ver cambios en el ductus venoso, ¿no? Va a haber una diástole inversa, ¿no? Y eso va a significar que el feto esté en acidosis y en riesgo inminente de muerte fetal. Y todos estos cambios van a pasar, van a poder ser evidenciales en los fetos que tienen retraso de crecimiento intrauterino precoz. No se va a evidenciar todo esto en los tardíos, porque tienen otro tipo de mecanismo de presentación. Entonces, el RCIO se va a clasificar de acuerdo según el momento de la aparición en precoz o tardío. Para unas escuelas como la PALACOG, menor de 32 semanas y mayor de 32 semanas. En cambio, para la escuela de Barcelona, el punto de corto es las 34 semanas. Entonces, ¿qué características encontramos en los precoces? La incidencia es baja, ¿no? En la tardía hay mayor incidencia, 5%. En la precoz hay un grado de insuficiencia placentaria alto, en la tardía bajo. Hay una hipoxia franca que genera adaptación vascular. En el residuo tardío la hipoxia es sutil, por lo que no hay adaptación cardiovascular, o sea, no se van a ver esos diferentes cambios en los vasos del feto, pero sí vamos a observar en el residuo precoz. Hay una tolerancia fetal a la hipoxia alta, con deterioro progresivo antes de la muerte, ¿no? O sea, el feto va a tolerar la hipoxia, por eso que vas a ir adaptando y mostrando todos esos signos en el Doppler. En cambio, en el residuo tardío, la tolerancia fetal a la hipoxia es baja. No va a ser bien clara esa secuencia. En la precoz, obviamente, los resultados perinatales van a ser malos o muy malos, alta mortalidad y morbilidad, o sea, alta morbilidad neurológica, más franca, más daño neurológico. En cambio, más de 32 semanas, los resultados perinatales son malos en menor proporción, con menor mortalidad y morbilidad neurológica, ¿no? Básicamente esto por la edad gestacional, ¿no? Este residuo precoz va a ser de detección fácil porque va a haber manifestaciones en el Doppler. En cambio, en el tardío va a ser más difícil porque no se van a manifestar estas alteraciones en el Doppler. El precoz de manejo difícil por su prematurez. En cambio, el tardío, el manejo más expectativo por la edad gestacional, ¿no? 32 semanas terminas el embarazo, tienes mejor pronóstico, ¿no? El problema va a ser el diagnóstico, que no es fácil diagnosticarlo. El precoz tiene una alta asociación con la preeclampsia y el tardío no se asocia, tiene una baja asociación con la preeclampsia, ¿no? Entonces, esta clasificación precoz y tardío es la de Barcelona, donde ellos ponen el punto de corte no 32, sino 34 semanas. Es un CIR severo de debut precoz, eso es infrecuente, ¿no? A diferencia del otro, que es frecuente, como dijimos anteriormente. En el precoz, el problema es el manejo por la edad gestacional. En cambio, el
tardío el problema es el diagnóstico, porque no se manifiesta en el Doppler. En el precoz hay una insuficiencia placentaria severa y en el tardío es moderada. Hay una hipoxia severa con adaptación cardiovascular. En el tardío, una hipoxia moderada, no hay adaptación cardiovascular. El precoz, alta mortalidad, y el tardío, baja mortalidad. Bien, entonces, el RSIU también se puede clasificar según el compromiso fetal, cuán comprometido está el feto, ¿no? Entonces, esto básicamente es para el RSIU precoz, ¿no? Se clasifica en 1, 2, 3 y 4. El 1 puede ser A y B. En el grupo 1A están todos los fetos que están en el percentil menos de 3, pero tienen un Doppler normal. En el grupo 1B son todos los fetos que ya tienen una alteración hemodinámica, ¿no? Pero no tienen todavía flujo diastólico ausente, ¿no? Está alterado su índice de pulsatividad de la arteria cerebral media menor del percentil 5, de la arteria umbilical mayor del percentil 95, y el índice cerebroplacentario menor del percentil 5, ¿no? Entonces, cuando ya el feto tiene una alteración hemodinámica, se clasifica 1B. Se clasifica en el grado 2 cuando hay flujo diastólico ausente, ¿no? Entonces, después que hay alteración en el índice de pulsatividad, el siguiente paso que va a pasar es ausencia del flujo diastólico. Esto tiene que verse en más del 50% de los cortes, ¿no? Si la hipoxia sigue avanzando, vamos a pasar al grado 3. Entonces, ya no vamos a ver ausencia del flujo diastólico. Vamos a ver un flujo diastólico reverso de la arteria umbilical. Aparte de eso, el índice de pulsatividad del ducto venoso va a estar por encima del percentil 95. Y también va a haber un flujo diastólico ausente del ducto venoso. Y finalmente, el estadio 4, que ya es un estadio casi ya premortem, va a haber un flujo reverso del ducto venoso, ¿no? Esto quiere decir que si encontramos un flujo reverso del ducto venoso, estamos a horas, ¿no? A horas de que ese feto pueda ovitarse, ¿no? Y si hacemos una correlación con los monitoreos fetales, vamos a ver que estos fetos van a tener desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Va a haber los famosos DIPs, ¿no? Entonces, esta es la progresión, ¿no? Cómo va deteriorándose, ¿no? Por efecto de la hipoxia del feto, ¿no? Y del grado de compromiso de la placenta. Entonces, cuando veamos un flujo reverso, pues 70% de la placenta está comprometida, ¿no? Y cuando vemos alteraciones en el índice de pulsatividad, ¿no? Un 30% de la placenta está comprometida. Entonces, para ver alteraciones en el Doppler, tiene que estar siquiera un 30% de la placenta ya comprometida, ¿no? Antes no vamos a poder hacer el diagnóstico de fetos con restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Por eso que aún no se ponen de acuerdo, porque obviamente, ¿no? Antes del 30% ya hay una falla, que el Doppler no lo detecta,
Entonces, se está buscando, se está estudiando ver de qué manera se puede diagnosticar, ¿no? Antes de que haya estas alteraciones hemodinámicas. Entonces, este es un cuadro resumen, los fetos pequeños y retardo de crecimiento. De todo feto, todo producto con un percentil menos de 10 de crecimiento, puede ser pequeño para edad gestacional, puede ser patológico o puede ser un feto restringido, ¿no? Este 25% de los fetos restringidos se pueden clasificar según su edad gestacional, precoz y tardío, ¿no? 32 semanas para la COP y 34 para el grupo de Barcelona. Y según el grado de compromiso hemodinámico, de 1A, que no tiene ningún compromiso hemodinámico, solo el peso, hasta 1B, 2, 3, 4, donde hay una alteración, hay una diástole inversa del ductus venoso, y significa que estamos, ¿no?, ante un feto ya con inminencia de muerte. Entonces, ¿cuál es la etiología de estos fetos pequeños? Están relacionadas con factores maternos, fetales y ovulares, ¿no? Factores maternos, trombofilias, nefropatías, vasculopatías, hipoxia, cardiopatías, malnutrición, algunos fármacos, infecciones. Y como causas fetales, cromosopatías, genopatías, malformaciones congénitas, infecciones, anemias. Y como etiología ovulares, anomalías uterinas, miomas, tumores placentarios, trombohematomas placentarios, mosaicimos placentarios, inserciones marginales o filamentosas del cordón umbilical y también la presencia de arteria umbilical única. ¿Y cuáles son las consecuencias del retardo de crecimiento, de la restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Va a haber consecuencias a corto y a largo plazo. A corto plazo, la muerte fetal intraútero, ¿no? La muerte perinatal, ¿no? Aumenta 8 veces en fetos que están por debajo del percentil 10, y esto aumenta 20 veces más cuando el percentil se encuentra por debajo del percentil 3. Y siendo la restricción el RCU la segunda causa de muerte perinatal luego de la prematurez. También va a haber una alteración en la salud fetal intraparto. Hasta en el 50% se va a evidenciar esto en los registros cardiotopográficos. Va a haber aumento en la morbilidad neonatal en neonatos a término, con tasas de hablar bajo, ¿no?, al 5.º minuto. Va a haber acidemia severa, necesidad de intubación inmediata, convulsiones en las primeras 24 horas, sepsis. Así como también se reporta mayor el número de ingresos a UCI, encefalopatías perinatales, hipotermia, policitemia, mayor incidencia de asfixia perinatal, aspiración de líquido amniótico meconial, hipertensión pulmonar persistente, distrés respiratorio, enterocolitis necrotizante e insuficiencia suprarrenal por hemorragia, ¿no? Entonces, toda esta morbilidad está asociado a los fetos con restricción del crecimiento intrauterino. Y las consecuencias a largo plazo es el deterioro del coeficiente intelectual, un crecimiento físico alterado, con una probabilidad de 5 veces más de tener una talla baja en la vida adulta, la presencia de síndromes metabólicos en adulto, dislipidemias, diabetes, enfermedad cardiovascular y hipertensión. Tienes 3.5 veces más probabilidad de ser hipertensos, ¿sí?
Y las mujeres nacidas con RSIU, cuando sean madres, también tienen 2.10 más probabilidad de tener hijos con RSIU y diabetes gestacional. Entonces, hay factores de riesgos mayores y menores para RSIU. Y eso tenemos que conocerlo, buscarlo en la consulta externa, porque es importante para hacer el seguimiento, ¿no? Para hacer el tamizaje. Aquí tenemos enumerados cuáles son los factores de riesgo mayores, ¿no? Más importantes, el antecedente de RSIU anterior, el haber tenido un feto muerto anterior, preeclampsia en embarazo anterior, haber tenido desprendimiento de PP, haber tenido índice de posibilidad promedio de las arterias uterinas mayor al percentilo 25 en la edad gestacional, para la edad gestacional, pacientes añosas, pacientes fumadoras, que consumen cocaína, pacientes que hacen ejercicio vigoroso habitualmente. Algunas patologías, unas enfermedades crónicas como la hipertensión crónica, la diabetes, la enfermedad vascular, patología renal, las trombofilias hereditarias, enfermedades autoinmunes como el LER, la artritis reumatoidea, TBC, neumopatías, madre pequeña al nacer, la determinación de la proteína A asociada al embarazo, en sangre materna con un valor menor a 0.45 y el consumo de alcohol en el embarazo. Todos estos son factores de riesgo mayores para RSIU. Y aquí tenemos los factores de riesgo menores. Edad materna menor a 16 años, bajo nivel socioeconómico, control prenatal insuficientes, técnicas de reproducción asistida, nuliparidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto, como les digo, tenemos que tener presente cuando hagamos el tamizaje para restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, ¿el RSIU se puede prevenir? Sí se puede prevenir. ¿Se puede tratar? No se puede tratar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, por lo tanto, prevenir, ¿no? Entonces, una prevención primaria, una consulta preconcepcional antes de la paciente se embarace, pues la paciente consume tabaco, habría que sugerirle que lo suspenda. Si consume drogas, ¿no? Habrá que pedirla que también suspenda antes de que intente embarazarse, ¿no? ¿Y podemos hacer una prevención secundaria? Claro que sí, una vez que esté embarazada. De igual manera, la cesación del consumo de tabaco, la cesación del consumo de drogas y algo muy importante que últimamente se está usando, el uso del ácido acetil salicílico, la aspirina, de 100 microgramos, de 100 a 150 microgramos día, a partir de las 12 a 16 semanas hasta las 36 semanas. ¿Y a qué pacientes? ¿Quiénes van a recibir la aspirina? Aquellas pacientes que tienen screening combinado o Doppler de arteria uterinas patológicas en la semana 11, entre la semana 11 y la semana 13 con 6 días, en ese periodo se debe hacer este screening. Pacientes con trombofilia también deben recibir la aspirina. Pacientes que han tenido RSIU en el embarazo anterior sin screening combinado. Fetos muertos en el embarazo anterior sin screening combinado. Pacientes que han tenido preeclampsia de menos de 37 semanas en el embarazo anterior, también sin screening combinado. Entonces, todo este grupo de pacientes deben recibir la aspirina, ¿no? Para disminuir la incidencia
el recibo y la preeclampsia. Y la prevención terciaria, como les dije, no existe. No existe. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el tamizaje? ¿Cómo hacemos el tamizaje y el diagnóstico del recibo? Entonces, volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Tenemos que determinar la edad gestacional, pero la edad gestacional en base a la primera ecografía, no a la primera ecografía donde se vea el saco gestacional, porque muchos pacientes se hacen una ecografía tan precoz que solo encuentran el saco gestacional y con el saco gestacional de 4 semanas y media, de 5 semanas, ya determinan su edad gestacional, ya le ponen su fecha probable de parto, cosa que no es válido, ¿no? Para determinar la edad gestacional es en el primer trimestre, tiene que haber embrión. Entonces se hace a través de la medición de la longitud corona nalga. Entonces, en toda gestante menor de 14 semanas, longitud corona nalga. ¿Cuál es el margen de error? 5 a 7 días. En gestantes de 14.1 a 20 semanas, si obtienen una ecografía anterior y viene en este periodo, ¿qué hacemos? En DBP. ¿Cuál es el margen de error? 7 a 10 días. Y si la paciente viene entre las 20 semanas, un día y 24 semanas, ¿cómo determinamos su edad gestacional? En base al DBP o al fémur, pero ya nuestro margen de error se va ampliando, ¿no? 10 a 14 días. Y si nuestra gestante no tiene ningún control, no sabe la fecha de última regla y viene con una gestación mayor a 24 semanas, dataremos su edad gestacional a través del fémur, pero tenemos que tener presente que la edad gestacional que estamos datando va a tener un margen de error de 3 semanas, ¿no? Entonces ahí la importancia de que todas las gestantes deben tener una ecografía precoz. Y efectivamente hoy en día todas las pacientes tienen su ecografía precoz. Más bien exagera, ¿no? Con el saco gestacional ya están determinando la edad gestacional. Entonces, en el tamizaje también debemos identificar los factores de riesgo que hemos señalado anteriormente, ¿no? Pero tiene un factor predictivo solo del 30%, ¿no? Factores de riesgo mayores y menores que hemos señalado anteriormente. También podemos hacer un tamizaje a través de la palpación abdominal, ¿no? Con un grado de recomendación C que detecta un 30%. De otra manera, hacer el tamizaje es a través de la medición de la altura uterina, con un grado de recomendación B, con una sensibilidad del método del 56 al 86% y una especificidad del 80 al 93%. Y si se hacen medidas serias, pueden mejorar la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Con niveles de evidencia 2 y 3. Entonces, ustedes saben que la altura uterina en un embarazo a término no debe ser menor a 29 ni mayor a 35, ¿no? Igual hay una curva de percentiles para determinar, de acuerdo a la edad gestacional, qué altura uterina le corresponde. También podemos hacer un tamizaje evaluando la ganancia ponderal materna. Y finalmente, a través del Doppler y la ecografía, podemos confirmar el diagnóstico de recibo. Este es el gráfico de la altura uterina en centímetros según la edad gestacional, ¿no? Entonces, en base a esta curva, a estos percentiles podemos ver, ¿no? Determinar la altura que estamos tomando. ¿Está bien? No. Este fluxograma es para ver el tamizaje del retardo de crecimiento uterino mediante el uso de la ecografía
y el Doppler. Entonces, hoy en día, a nivel mundial, todas las embarazadas, todas las gestantes deben hacerse un screening combinado entre la semana 11 y la semana 13 y 6 días, ¿no? Menor a 14 semanas. Ahí se debe hacer este screening combinado. Y si este screening combinado es anormal, se debe hacer una ecografía morfológica, ¿no? Morfológica, un scan fetal, entre las 20 semanas y 24 semanas. Y hacer un seguimiento, ¿no? Ya solo de biometría seriada a las 28, 32 y 36 semanas. Y esta biometría seriada también se debe hacer en aquellos fetos en los que se encuentra, en la que es imposible medir la uterina, muchas veces por la obesidad, en aquellos fetos en los que se ha encontrado un intestino hiperecogénico, o en aquellos fetos en los que se ha encontrado arteria umbilical única. En ellos también se debe hacer una biometría seriada a las 28, 32 y 36 semanas. Entonces, ¿pero qué pasa con las pacientes que tienen este screening combinado normal o simplemente no se realizaron? Entonces, en ellas tenemos que revisar los factores de riesgos que hemos revisado anteriormente, ¿no? Si el screening es normal o no se realizó y no tiene factores de riesgo, se hace su scan fetal entre las 20 y 24 semanas y de ahí pasa a un control de biometría a las 35 semanas. No necesita más ecografías, ¿no? En cambio, si este que salió normal o no se realizó este screening del primer trimestre, tiene factores de riesgo, tiene un factor de riesgo mayor o tiene 3 factores de riesgo menores, entonces, en este caso, entre las 20 y 24 semanas, no solamente se hace el scan fetal, sino también se hace el Doppler. Si todo está normal, biometría a las 35 semanas, y si está anormal, biometría seriada a las 28, 32 y 36 semanas. ¿Y cuál es la metodología para hacer el diagnóstico de confirmación del retardo de crecimiento intrauterino? Entonces, se hace a través de la ecografía, ¿no? La ecografía de rutina o dirigida por tamizaje, donde encontramos como hallazgos, una alteración en el ponderado fetal estimado, que se encuentra por debajo del percentil 10, ¿no? Entonces, si en estas ecografías de rutina o estas ecografías de tamizaje encontramos que el ponderado fetal ecográfico y el perímetro abdominal se encuentra en un percentil mayor o igual a 10, ese es un feto normal, ¿no? Y si este percentil se encuentra entre 3 y 10 y el Doppler es normal, estamos frente a un pequeño paledad gestacional. Pero si el Doppler es patológico, haremos el diagnóstico de un RCI. Ahora, si el ponderado fetal estimado y o el perímetro abdominal se encuentra por debajo del percentil 3, entonces entra dentro del diagnóstico de RCI. Y la tercera opción es que el ponderado fetal estimado y o el perímetro abdominal tenga una caída del carril de crecimiento, ¿no? No haya un crecimiento adecuado en un intervalo de 2 semanas. Entonces, si esto sucede, también se cataloga como feto con restricción del crecimiento intrauterino.
¿Y cómo hacemos la vigilancia de nuestros fetos pequeños para la edad gestacional? Todos los fetos que sean pequeños para la edad gestacional, hacemos una biometría y Doppler cada 2 semanas, por 3 veces. Si respeta su carril y no hay alteraciones Doppler, o sea, si se respeta su carril de crecimiento, ¿no? Y no hay alteración Doppler, se suspende el seguimiento ecográfico, se hace seguimiento clínico con inducción a las 40 semanas de embarazo. Pero si hay caída, este pequeño, la edad gestacional, hay caída en su carril de crecimiento o hay alteración en el Doppler, va a ser catalogado como restricción del crecimiento intrauterino y será manejado como tal. Entonces, de igual manera, el feto con RCIU será evaluado, ¿no? Igual que el pequeño paladar gestacional, a través de la evaluación del líquido amniótico, del perfil biofísico ecográfico, del Doppler fetal y el NST, ¿no? En este cuadrito tenemos el resumen, cómo debe ser su evaluación, ¿no? Si tenemos un feto pequeño para la edad gestacional, cada 2 semanas, como dijimos, cada 2 semanas. Y si tenemos un residuo, dependerá de qué grado es. Si es 1A, control semanal. Si es 1B, cada 72 horas. Si es 2, cada 72 horas. Si es 3, diariamente. Y si es 4, cada 12 horas a 24 horas o terminar el embarazo, ¿no? Y no solamente debe hacerse control del feto, ¿no? Sino también debe hacerse una vigilancia de la madre. Entonces acá tenemos unas imágenes de las ondas de la arteria umbilical, ¿no? Acá en la parte superior, aquí podemos ver, ¿no? El pico sistólico y diastólico, ¿no? Es una onda normal de la arteria umbilical, pero cuando ya estamos en un grado 2 vamos a observar que ya la diástole ya no se observa, la onda de la diástole ya no se observa. Quiere decir que ya no hay flujo, ya no hay flujo de sangre en la diástole, ¿no? Solo en la sístole. En la diástole no hay flujo de sangre. Pero cuando el cuadro sigue empeorando, ya la diástole se hace inversa. No solamente no fluye, sino que hay regresión de sangre, ¿no? Hay regresión de sangre, ¿no? Y eso es lo que significa esta diástole inversa. Aquí tenemos las ondas de la arteria cerebral media, ¿no? Como vemos cuando hay centralización de flujo, ¿no? Sístole y diástole, la diástole comienza a aumentar, ¿no? Hay vasodilatación. Y estas son gráficas de las ondas del ductus venoso, y aquí podemos ver el flujo reverso, premorte, y finalmente las ondas de la arteria uterina, en este caso, ¿no? Con baja resistencia. Entonces, este gráfico es para mostrarles que el índice de pulsatividad va a variar de acuerdo a la edad gestacional. Entonces, cuando encontremos un índice de pulsatividad en una gestante, tenemos que comparar, ¿no? El que corresponde el percentil 5 o el percentil 95 que corresponda para la edad gestacional. No para todas las edades es el mismo valor, ¿no? Esto es igual es el Doppler de la arteria umbilical, ¿no?
Lo mismo que vimos anteriormente. Acá vemos una arteria umbilical pulsátil con flujo diastólico presente, ¿no? Sístole y diástole. Aquí el flujo diastólico está ausente, no hay diástole. Y aquí el flujo diastólico está revertido, ¿verdad? El flujo en la diástole regresa, retrocede el flujo, ¿no? Aquí no avanza. Y aquí sí fluye normalmente la sangre. Aquí tenemos un Doppler de arteria cerebral media, que siempre debe realizarse en fetos que tengan el percentil menos de 10. Nos sirve para ver la centralización del flujo, ¿no? Cuando el índice de la pulsatilidad de la arteria cerebral media es menor al percentil 5. Y lo importante de esto es que la vasodilatación cerebral nos va a servir a identificar RCI o CIR tardíos, no para los precoces. Entonces, ¿cuáles son los criterios de hospitalización de estos fetos pequeños, ¿no? Todo feto con retardo de crecimiento intrauterino debe ser hospitalizado, Los pequeños con edad, para la edad gestacional, con imposibilidad o dificultad de seguimiento ambulatorio, también deben ser hospitalizados. Pequeños para la edad gestacional con preparto, trabajo de parto y con que tengan dinámica uterina, también deben ser internados, ¿no? Y los pequeños en edad gestacional que tengan 40 semanas, estos pacientes ya deben ser inducidos su parto, ¿no? Y todos aquellos que estén asociados con otras patologías como el trastornos hipertensivos. ¿Cuáles son los criterios y vías de finalización del embarazo? Para los pequeños en edad gestacional, debe ser a partir de las 40 semanas, mediante la inducción del trabajo de parto vaginal, salvo que haya contraindicación del mismo. Y el RCU de primer grado a las 37 semanas de edad gestacional mediante maduración cervical y o inducción del parto vaginal, según corresponda a condiciones cervicales, salvo contraindicación del mismo, ¿no? Entonces, ambos deben tener chance de parto vaginal. En cambio, cuando ya estamos con un residuo de segundo grado, se debe interrumpir a las 34 semanas por cesárea electiva. Si estamos en un residuo de tercer grado, a las 30 semanas mediante cesárea electiva, y a un nivel 4, incluso a partir a la semana 26 mediante cesárea electiva, porque hay riesgo de muerte inminente. Bueno, es un cuadro parecido al anterior, ¿no? Donde vemos que en el grupo 1A, 1B hay una restricción severa del crecimiento o una insuficiencia placentaria leve, ¿no? Cuando ya estamos en el estadio 2, hablamos de una insuficiencia placentaria severa, y cuando ya estamos en el grado 3, hablamos de una baja sospecha de acidosis, y ya en el estadio 4 haya una alta sospecha de acidosis. Cuando hay una alta sospecha de acidosis, vamos a tener un ducto venoso con flujo reverso y un NST con pérdida de variabilidad y desaceleración. Lo demás ya lo hemos señalado anteriormente. Bien, entonces finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones en la prematurez? Ustedes ya conocen, todo feto tenga menos de 34 semanas debe recibir maduración pulmonar, y los que tienen menos de 32 semanas
neuroprotección fetal, ¿no? Maduración pulmonar, ustedes ya saben hasta por demás, con betametasona, dexametasona, cuáles son las dosis. Y la neuroprotección fetal con sulfato de magnesio, ¿no? Con una dosis de ataque de 4 gramos y una dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora. Bien, eso ha sido lo que le hemos presentado el día de hoy en los 3 temas. No sé si hay preguntas, inquietudes. Ya los 3 temas. Doctor, Sí, dígame. en la clase de diabetes gestacional nos habían dicho que si es que hay macrosomía, siempre se debería indicar la cesárea. Pero no sé si hay casos también que se puede indicar el parto vaginal. ¿En qué casos? Me dices que en caso de diabetes y macrosomía, Sí, nos habían dicho en la clase que siempre se indica cesárea en fetos macrosómicos. Pero no sé si hay casos ya. en que también se podría dar el parto vaginal. Mira, en realidad en obstetricia cada escuela tiene hay muchas cosas que no se ponen de acuerdo, ¿no? Yo las recomendaciones ahí de la que les he mostrado de la COG, ¿no? La COG dice que los pacientes con diabetes tienen indicación necesaria cuando el ponderado fetal sea más de 4,5 kilos, 4,5 kilos, ¿no? En cambio, si no tiene diabetes, más de 5 kilos, más de 5 kilos. Entonces, no toda paciente diabética es cesárea. Incluso hay recomendación de expertos en que este parámetro lo bajan, ¿no? Dicen que las pacientes diabéticas con más de 4 kilos deben ser programadas a cesárea y los que no son diabéticos más de 4,500, ¿no? En todo caso, si en la clase han dicho, se han basado en esta recomendación de expertos, que todo feto macrosómico que considere más de 4 kilos debe terminar por cesárea, ¿no? Si eso les han dicho en clases, debe ser en base a esa recomendación de expertos, ¿no? Pero si nosotros vamos a las mismas de la COP, ellos consideran hasta 4,500, ¿no? Y ya les expliqué por qué 4,500, por qué esa diferencia entre los diabéticos y no los diabéticos, ¿no? Porque los diabéticos tienen ese crecimiento asimétrico, ¿no? Las cabezas, en los fetos macrosómicos diabéticos, las cabezas no crecen, ¿no? Lo que va a crecer es el tronco, va a haber mayor depósito de grasa en la zona escapular y va a ser eso que sea un feto asimétrico y que tenga mayor probabilidad de retención de hombros. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Bien, ¿alguna otra inquietud? Bien, jóvenes, en todo caso vamos a dar por terminado la clase. Muy buena noche con todos. Nos estamos viendo. Gracias por la atención. Gracias, doctor. Gracias, doctor.